Listo, entonces muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro encuentro del Semillero de Investigación en Catastro y SIC. Como les he dicho en sesiones pasadas, la idea es invitar a expertos o personas que están trabajando en el medio, no solo en temas catastrales, sino en otros temas que, digamos, son del corte de la tecnología en gestión catastral y agrimensura. Entonces, hoy tenemos, pues nos ha logrado conectar el expositor, pero pues ya ahorita viene, entonces ya haré la presentación. Pues mientras tanto, pues me gustaría primero pues invitarlos a que cuando pues tengan como el tiempo o tengan como la necesidad de hacer algún tipo de investigación a través del semillero, pues recuerden que el semillero siempre van a estar abiertas las inscripciones, ¿sí? O sea, es entrada libre y la salida también es libre, pero recuerden que con la participación en el semillero, pues obviamente ustedes generan, digámoslo así, unos incentivos importantes, como es el tema de después de que una persona esté participando activamente durante un año, pues digamos que se puede tomar como opción de grado estar en el semillero. ¿Sí? Para los que estén como interesados en esta modalidad de grado, pues como ustedes saben hay varias modalidades y una sería estar participativo en el semillero de investigación. Entonces, esto es una oportunidad pues para todos y lo segundo, pues que cuando necesiten alguna direccionamiento, algún tema como puntual sobre investigación, pues no duden en contactarme, ya sea a la profesora Andrea, a la profesora Elizabeth, o en este caso a mí, pues que para cualquier investigación que requieran, duda que tengan sobre alguna temática, pues en especial. Entonces, pues ya se conectó nuestro expositor, el ingeniero catastral Michael Ramírez. Ya ahorita le haré la presentación, voy a hacer unos avisos parroquiales. Y la primera pregunta para ustedes, ¿qué otros temas les gustaría pues, tener acá? Pues obviamente para poder invitar a personas, compañeros, colegas, que puedan venir a hablar sobre algún tema en particular. Entonces, no sé ustedes qué les gustaría como tener acá, pues ya para nosotros también hacer como una búsqueda y pues invitarlos a este espacio, a esos profesionales que nos pueden como dar muchas luces en estos temas de investigación. Entonces no sé si Javier, Arturo, Iván Darío, Nayeli, Dorali, no se les gustaría escuchar alguna temática prontamente, entonces pues haríamos las gestiones. Están muy callados. Profe, no, pienso pues de que el conocimiento que tengo es muy poco acerca de este tipo de temas, entonces diría de que cualquier tema que, pues, que venga sea bienvenido porque la información es bastante valiosa la que se recibe por parte de personas que ya están capacitadas y que tienen mucha experiencia. Listo, Javier, muchas gracias. No sé, Arturo, o Iván Darío, Nayeli, Dorali, ¿quiere aportar algún otro comentario? Ahorita, hace poco, estaba un compañero llamado Esteban Tapia se llama, Rafael. y el hombre me estuvo, ¿aló? Sí, sí, señor. Sí, Esteban Tapias, y el hombre me estuvo hablando ayer con respecto a ese semillero. Eh, Me pareció muy interesante, pero a mí a veces me da como temor de pronto meterme en esos temas. No sé con qué tiempo uno debe contar, porque bueno, igual yo trabajo y estudio, y el tiempo de trabajo mío por lo menos son 12 horas diarias. Entonces estudio en la noche, 3, 4 horas, entonces la noche para levantarme temprano a estudiar, a trabajar otra vez. Y entonces el tiempo que me gasten en este tema me da como temor, pero sí se ve como interesante, como meterme en algo de investigación y eso. Bueno, pues Arturo, el tema es que efectivamente, pues esto requiere tiempo, pero tampoco pues es un tiempo pues grandísimo, ¿sí? La idea es que nosotros nos reunimos cada 8 días. En estos momentos de la investigación estamos como, o en este momento el semillero estamos es como que incentivando ideas de investigación, ¿sí? Entonces digamos que hasta el momento
la participación es estar en estos procesos de charlas y ya obviamente más adelante pues obviamente participar en temas ya de investigación de acuerdo a su interés. ¿Sí? Acá digámoslo así, el semillero no es que el profesor o los profesores que ya se conectaron acá, la profesora Elizabeth y Andrea, coloquemos algunos temas. No, la idea es que ustedes busquen sus temas de investigación y por ende ustedes también evidentemente se comprometan a esa investigación. Entonces, pero digamos que yo le calculo que la disposición semanal es alrededor de 2 horas, 3 horas, pues para participar en un semillero, participando en las reuniones y pues obviamente también haciendo. Como todo en la vida, pues hay que hacer las cosas para, digamos, aprenderlas un poco más. Entonces, Arturo, pues nada, igual bienvenido, en cualquier momento se puede unir y también, pues en cualquier momento, de acuerdo a su disposición de tiempo, pues también se puede retirar. Pero pues también véanlo como en un futuro no muy lejano, pues que lo puedan ver como una opción de grado, ¿sí? Que es algo que les va a permitir a ustedes graduarse desde que pues obviamente participen activamente en el semillero. Las actividades de un semillero son participación en charlas, revisión de textos, apoyo de proyectos de investigación, ¿sí? Son varias tareas y digamos que dentro de las cualidades que ustedes van a tomar, pues obviamente van a ser muchísimas, que eso les va a servir pues para un tema laboral a futuro. Acá entonces creo que Iván Darío dice que sería buenos temas ante la NT, me parece pertinente, entonces voy a tomar nota y ya buscaré algún compañero, colega, amigo, conocido o quien sea que nos pueda dictar una charla sobre la NT. Sí, sí creo que podría ser, entonces muy bueno este tema, gracias Iván Darío. Entonces, bueno, para ya no quitarle más tiempo a nuestro expositor, vamos a dar inicio pues hoy a la sesión de hoy. Entonces, pues les voy a presentar, está con nosotros el ingeniero Michael Ramírez. Él es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital. Y hoy, el día de hoy, pues nos viene a presentar una charla que se denomina Apoyo técnico en el proceso de interventoría en valoración y gestión predial para el proyecto vial Remedios Zaragoza-Caucasia, que es un proyecto de 4G. Entonces, básicamente es un proyecto acorde que si bien es de catastro, no es como tal la línea de catastro que conocemos, que es el IGAT y los catastros descentralizados, no es algo que tiene que ver más con el tema, con la empresa privada o con otras entidades como la ANI, en territorio, Aerocivil, IDU para el caso de Bogotá. Entonces esta es una temática y pues digámoslo así, es una temática que es muy amplia y digamos laboralmente también es bien apetecida porque para cualquier proyecto de infraestructura se necesitan temas de tierra. Entonces, ingeniero Michael, pues le doy la palabra, bienvenido, puede prender la cámara para conocerlo y también puede, si va a proyectar, pues también está autorizado para hacer cualquier tipo de proyección. Bueno, muy buenas tardes. Pues como decía el ingeniero Osvaldo, mi nombre es Michael Ramírez, ingeniero de la Universidad Distrital en Ingeniería Catastral y Geodesia. En este momento me encuentro laborando en la compañía de Geoingenieros, haciendo la parte de supervisión del proyecto vial, que pues es del cual vamos a hablar. Inicialmente, digamos, el trabajo que se hizo fue la elaboración de un formato para la revisión para optimizar tiempos de respuesta en la supervisión que se hacía específicamente en avalúos. Sin embargo, pues posterior al ejercicio que se hizo, pues se comenzó digamos, a generar el trabajo referente a todo lo que tenía que ver con el tema de adquisición predial, pero básicamente aquí lo que se hizo fue el tema de valoración y la generación de un informe. Entonces ya les voy a proyectar. Ingeniero, una pregunta acá, siempre atendemos a los invitados y la pregunta es, ¿usted prefiere al final que le hagan las consultas o a medida que las tengan los estudiantes? Pues de pronto sí sería bueno a medida que lo van teniendo los estudiantes, porque muchas veces se les puede olvidar la pregunta, entonces pues pienso yo que es mejor abordarla de una vez.
Listo, entonces para todos los participantes pueden alzar la mano, levantar la mano, yo les doy la palabra, o por el chat y yo le hago la pregunta a nuestro experto en gestión predial, el ingeniero Michael. Entonces, pues, adelante. Está proyectando, ¿verdad? ¿Se están Sí, viendo señor. la...? Ok. Sí, estamos viendo la pantalla. O no sé, los Bueno, demás, ¿sí la están viendo? Sí. Yo la estoy Sí, viendo. se está viendo. Listo. ok, muchas gracias. Bueno, vamos a abordar el tema pues pues generando la introducción, el objetivo que se planteó en ese momento del ejercicio que se generó en el proyecto de la interventoría, en los objetivos específicos, el marco espacial, la metodología que aplicamos, los resultados y unas conclusiones. Bueno, el trabajo fue encaminado, digamos, básicamente en los compromisos que tenía la entidad a la cual se le hizo, que es Consorcio 4G, los compromisos que tenía con la Agencia Nacional de Infraestructura, que era control, supervisión, rehabilitación y apoyo, ¿sí? Al contrato que tenía el concesionario. Bueno, así que voy a explicar más o menos cómo es el ejercicio. La interventoría supervisa lo que hace el concesionario en el sentido de que el concesionario es el que ejecuta toda la labor, es decir, él ejecuta la gestión predial, él ejecuta la obra, él ejecuta todo lo que tenga que ver con licenciamiento de ambientales, ¿sí? O sea, él es el ejecutor. Y la interventoría vas a supervisar que lo que haga el ejecutor esté acorde a tanto al contrato como a los lineamientos normativos que se tienen, ¿sí? Entonces, digamos que eso era como lo principal, el control, supervisión, rehabilitación y apoyo. ¿De cuáles compromisos? Los que tenía básicamente el consultor, que era construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la vía existente entre el municipio de Remedios hasta el municipio de Caucasia. El objetivo principal pues fue de basarnos en las actividades que definía el componente técnico predial pues, del contrato de la interventoría, en lo que se refería a procesos de gestión predial dentro del contrato de hechos. Y dentro de los objetivos específicos se planteó realizar un formato de revisión, ese fue, digamos, el que más se enfocó, ese estudio. Lo que les comento, la idea era disminuir los tiempos de revisión, dado que contractualmente la interventoría tiene 10 días para revisar los insumos que genera el concesionario, tanto en la gestión predial como en la valoración. Bueno, la valoración efectivamente no la hace el concesionario, sino el concesionario contrata a una entidad o a una persona que le haga los avalúos. ¿Listo? El segundo fue estudiar los documentos que aportaba el concesionario para la realización del avalúo. Ahí se analizaban eran los documentos de ficha predial, bueno, los documentos técnicos dentro de la gestión, que eran insumo base para la elaboración del avalúo. El tercer objetivo fue llevar a cabo la revisión de los avalúos que entregaban, pues durante se hizo el ejercicio por parte del concesionario. Adicionalmente a eso se generaban unos informes a la agencia y unos informes ya sea de observaciones o de aprobaciones de los avalúos que entregaba el concesionario y retroalimentar las bases de datos que se tenían en ese momento para la revisión de los avalúos. El marco espacial, pues estamos hablando del departamento de Antioquia, entre los municipios de Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia, eso es el nordeste antioqueño. El proyecto está subdividido por unidades funcionales. La unidad funcional 1 estaba dentro del municipio de Remedios hasta Zaragoza, pasando por Segovia, y la unidad funcional 2 está comprendida entre el municipio de Zaragoza a Caucasia. La unidad funcional 1 tiene alrededor de 58 kilómetros y la unidad funcional 2 tiene alrededor de 85 kilómetros. Dentro de la normatividad que tenemos para la gestión predial en los proyectos de infraestructura, pues nos basamos en la Constitución Política, o que es la que nos define la propiedad privada en Colombia, la ley 9ª, que fue la primera ley que se generó para, digamos, la ejecución de obras de infraestructura, que la modificó la ley 388, también define el tema de utilidad pública, que es el sustento para las expropiaciones, para los procesos de expropiación, dado que tienen que estar catalogados como de utilidad pública para poder ejecutar la expropiación. La ley 1682, que es la ley de infraestructura vial,
la ley 1882 que modificó la 1682, el decreto 1420, que ese es el sustento para la valoración de bienes inmuebles en Colombia, la resolución 620, que es la que me define las metodologías avaladas para hacer valoración predial en Colombia, y la resolución 868, que es la que me establece la metodología de indemnización o de cálculo de indemnización en los casos de pues, que se afecten o que se haga afectación en los predios. Obviamente las indemnizaciones son independientes de la valoración, dado que la valoración solo se basa en encontrar el valor del terreno y de la construcción, mientras que las afectaciones que se hayan hecho económicas o de las actividades económicas de los inmuebles están sustentadas en la 868. La metodología que se planteó en dos fases. La primera fase era la elaboración del formato de revisión. Dentro del después teníamos la recopilación de la información que se tenía, recopilábamos los avalúos y analizábamos la información relevante o importante de los avalúos para poderla plasmar en el formato de revisión y pues finalmente generar el formato que necesitábamos. Y en la fase 2 nos enfocamos ya específicamente en la revisión. Entonces recopilábamos la información que sustentaba el avalúo, analizábamos si el avalúo estaba acorde a la normatividad y a los insumos que generaban, digamos, la gestión predial que se generaba, que es el sustento de la valoración, y finalmente pues hacíamos la revisión del avalúo. Bueno, en la fase 1, en la generación de formato, como les mencionaba, el insumo principal fue tanto el apéndice técnico, que es, digamos, el lineamiento que tiene la Agencia Nacional para gestión predial en general, como un protocolo de avalúos que tienen, que básicamente es como una orientación que tienen, como una norma o un lineamiento para hacer los avalúos pues para la Agencia Nacional de Infraestructura. El proceso fue la identificación de los diferentes ítems que eran necesarios para plasmar en el formato. Básicamente eran como los puntos importantes a revisar que veíamos que tenían peso suficiente para la revisión, porque digamos hay aspectos que dentro de la valoración no tienen como una ponderación significativa. Entonces, pues hay variables que no necesariamente teníamos que entrar en detalle a revisar. Y el producto final fue un formato en Excel para optimizar la revisión de los avalúos. El propósito del formato también estaba orientado era a que, digamos, no fuera específicamente una persona a la que revisar, sino buscar de que una persona que no tuviera un conocimiento a fondo pudiera hacer una revisión sin necesidad de, pues, de tener el conocimiento profundo, ¿sí? En aspectos, ya lo que tiene que ver en cuanto al valor como tal, pues ahí sí tiene que tener un criterio bastante fuerte para poder definir la valoración. Este fue el formato que se generó. Básicamente se generaron validadores teniendo en cuenta la información base del avalúo, que pues estaba la ficha predial, el inventario predial, el plano. Bueno, las abscisas que si bien no tienen un valor importante dentro de la valoración, digamos que dentro del proceso de gestión sí. Entonces, pues digamos que como plus quisimos identificar esas situaciones que se dieran a conocer previo a continuar con el proceso de enajenación voluntaria. ¿Sí? Entonces, pues validábamos eso porque muchas veces se presentaba que de pronto la ficha predial tenía inconsistencias con el inventario y aquí era donde las evidenciábamos, ¿sí? Entonces, para pasar el reporte a tiempo antes de que el se siguiera propagando en el transcurso de la gestión. Este fue el formato que se generó, como les decía, tenía información jurídica del sector, pues información que consideramos que era necesaria dentro de la validación de la revisión. En la fase 2, que ya era la revisión de los avalúos, pues ya les he mencionado, eran los documentos que elaboraba el concesionario para la valoración. La revisión de la información, pues de la valoración se hacía teniendo en cuenta unas ofertas de mercado, los insumos que se habían generado, el sector,
y como producto final era pues ya el documento que avalaba o generaba las observaciones dentro del proceso, teniendo en cuenta que estamos hablando que el proceso es de la interventoría. Este es uno de los ejemplos que pues elaboramos. El código predial es el código que se le asignaba que afectaba al proyecto. Pues digamos que no es el tema principal de lo que estoy hablando, pero pues les voy a explicar un poquitico el tema de la gestión. La afectación del predio se genera teniendo en cuenta el diseño que tiene planteado el constructor para ejecutar el proyecto, ¿sí? Entonces, a medida que él va afectando predios, él los va numerando internamente dentro del proyecto. Entonces, ellos le generan el código ACN. Para el 02 hacía referencia, bueno, ACN hace referencia al proyecto, Autopistas Conexión Norte, y el proyecto se llama así. El CO2 era el número de la unidad funcional y el número 301 hacía referencia a qué número de predio era. Entonces, en este caso era el predio 301 que se afectó. El folio de matrícula, el nombre del predio. Entonces, esa era información, digamos, general. Ya en cuanto a la ficha predial que nos interesaba a nosotros, pues era la requerida, porque eso es lo que vamos a valorar. El inventario también, lo que dijera el inventario y lo que dijera el plano, porque lo que les comentaba, la idea era que todo fuera uniforme. Si alguno de estos insumos tenía un área requerida diferente, pues pasábamos el reporte para que lo que se había hecho anteriormente se volviera a revisar y se subsanara previo a la valoración o pues mientras hacían la valoración. Entonces, bueno, ahí se generó el formato de la revisión. Se generaban, al costado derecho se generaban unas observaciones para tener en cuenta. Nosotros nos basamos mucho en el análisis del valor, como lo ven al final, arribita de anexo fotográfico. Teníamos un valor de referencia, que eso se hace iniciando el proyecto, donde se hace una valoración masiva y se establece cuánto puede valer el terreno en ciertos sectores. Pero como la valoración se tiene que hacer puntual por predio, entonces digamos que tiende a ser diferente esa valoración, porque primero ha transcurrido un tiempo y segundo, no es lo mismo analizar el valor de un predio como individuo, como unidad, a valorar de manera general una zona y generalizar que esa zona vale toda lo mismo, ¿sí? Entonces digamos que esa era la diferencia y la idea era que no fueran muy significativas. Entonces, digamos que esas eran de las observaciones iniciales y que de hecho dentro de uno de los oficios o de los informes que se presentaba, se generó esa situación para dejarle la salvedad a la interventoría y la interventoría no tuviera problemas a futuro. Esta fue otra parte del formato que se generó, que era incluir el inventario de afectación que se había generado sobre el predio. Entonces aquí tenemos una serie de construcciones afectadas en ese predio por el proyecto y unos cultivos. ¿Cuál era la idea? La idea era lo mismo, lo que les decía yo, validar la diferente información para tener alertas tempranas. Entonces teníamos el inventario predial, entonces las cantidades que definía el inventario predial, que serían, digamos, las que están como en moradito al principio. Las siguientes son las de la ficha predial, que la idea era que coincidieran, y finalmente las del inventario. Las del avalúo, perdón. Entonces está la del inventario, la de la ficha y la del avalúo. Entonces aquí cuando vemos verdadero, este fue el validador de que las tres cantidades fueran las mismas, para que no tuviéramos problema. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque queda en duda si en el inventario diccionaria y en la ficha predial dice otra área sobre cuál de las dos se va a hacer la valoración, ¿sí? Entonces era necesario saber que hubiera uniformidad en la información y por eso se hacían esas validaciones tempranas. Y finalmente se calculaban los valores de cada mejora afectada, ya sea construcción o especies. Y finalmente, este era, digamos, como el resultado que necesitábamos o lo que hacia donde apuntábamos, era ver que los cálculos de la valoración estuvieran acordes a lo que se identificaba tanto en el avalúo como en los demás documentos, ¿sí? Y generar las respectivas observaciones.
que estas eran básicamente las que se le notificaban al concesionario que debían subsanar. De esto bueno, aquí vemos la espacialización de los predios. Eso fue una información que se diligenció. Ese fue el visor que se generó. Aquí diligenciábamos, esta era una de las bases que se alimentaba, digámoslo así, donde se quería verificar la cantidad de predios que estaban aprobados y las que estaban en revisión o que no se habían presentado. Porque pues digamos que habían unos que se habían presentado pero que no habían sido aprobados por las observaciones. ¿Listo? Entonces esa fue una de las bases que se alimentaban. En el caso anterior era para la unidad funcional 1 y en este caso era para la unidad funcional 2. Entre las dos, pues digamos que lo que se identificó en ese momento, eso sí pues me parece importante resaltarlo, esto fue un estudio que se hizo en el 2018. A esa época el avance estaba más enfocado en la unidad funcional 2, porque pues digamos que contractualmente estaba más cerca de la entrega de la unidad funcional que de la 1, entonces por eso estaba como el concesionario estaba como más enfocado a darle trámite a los predios de la unidad funcional 2. Aquí ya podemos ver pues todo el proyecto, los predios que se afectaron. Bueno, dentro de los resultados, pues nosotros verificamos a esa época la cantidad de avalúos y pues ahí las gráficas nos están mostrando. Había un 44.69% de avalúos por revisión, ya sea porque no se habían entregado, o nunca habían hecho avalúo, o habían hecho avalúo, se había revisado y se había objetado o no se había aprobado. Y 55.31%. Eso en cuanto a todo el corredor, en cuanto a ambas unidades funcionales. Ya por unidad funcional, pues ahí vemos los criterios o bueno, los parámetros que se identificaron. De aquí es importante, digamos, resaltar que como el objetivo principal era la generación del formato para optimizar los tiempos de revisión, inicialmente, digamos, cuando entregan el avalúo por primera vez, diligenciarlo se vuelve un poco complicado, pues porque hay mucha información que diligenciar. De pronto ahí sí se demora un poco dentro de la revisión. Pero después de eso, la revisión se vuelve muy rápida y lo que logramos identificar era una disminución de tiempos considerable, más o menos del 50%. Entonces, pues valió la pena hacer el formato de revisión. Esto ya es como el análisis de cómo iba el avance en ese momento del proyecto en cuanto a valoración. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver el avance, avalúos por revisados de la unidad funcional 2. Como les decía, ahí era donde más estaba enfocado en ese momento la ejecución del proyecto por parte del concesionario. ¿Sí? Pues acá igual vemos de ambas unidades, perdón, de la unidad funcional 2, los avalúos revisados. Entonces, dentro de las conclusiones, como les mencionaba, se logró evidenciar una disminución de tiempos, ¿sí? Dado los parámetros que se identificaron claves. Lo que les mencionaba, hay información que, por ejemplo, dentro del avalúo de describir las vías de acceso al municipio, pues digamos que eso dentro de la valoración no tiene un argumento significativo, ¿sí? Es decir, el describirlas, la vía que comunica Montería, la vía que no, digamos que eso no tiene, digamos, importancia dentro de la revisión. Lo que me interesa dentro de la revisión son como los valores de costos, la definición o las cantidades de obras o de mejoras que se afectaban en el predio, de pronto la vía, pero en cuanto a servicio urbano, ¿sí? De que esté cerca, de qué tipo de vía sea, de pronto eso sí, pero tal como describir la vía no. Entonces son esas cosas que se van identificando dentro del formato que evitan que uno se centre en esas cosas pequeñas que no le dan valor al avalúo. Y dentro de la labor que se había contratado, bueno, que contrataron en ese momento, pues como podemos ver, se revisó casi la mitad de todas las revisiones que se habían hecho en todo el proyecto.
ya llevaban 3 años de ejecución y lo que no se hizo en 3 años, pues se logró hacer en esos 6 meses. Entonces, pues ahí vemos que sí se optimizó el tiempo de las revisiones. Adicionalmente a eso, pues se identificaron otras situaciones que pues nos permitieron, digamos, dar un aporte adicional a lo que ya se estaba ejecutando dentro de las mismas bases que ya se tenían y que pues se tenían que alimentar, como el caso de incluir dentro de esas bases el valor de la indemnización y el valor de la servidumbre. Eso no se tenía. ¿Por qué? Porque es importante, porque pues dentro del proceso del pago, sí, dentro del pago que se le va a generar al propietario por la afectación del proyecto, nosotros pues como interventoría también tenemos que velar porque se paguen los valores que se estipularon dentro de la valoración, ¿sí? Entonces, como la indemnización hace parte del pago que le va a hacer a la agencia al propietario, pues era necesario tenerlo en las bases para poderlo tener a la mano y no tener que irnos específicamente al avalúo, al documento, a la hoja del documento, para poder validar cuánto fue o cuánto era lo que le tenían que cancelar. Y el valor de la servidumbre era importante porque, bueno, eso sí depende de la lonja. En la unidad funcional 2, la lonja que estaba haciendo los avalúos, el valor de la servidumbre la descontaba del valor que calculaba, teniendo en cuenta que pues esa servidumbre ya había sido cancelada, ¿sí? Y en la unidad funcional 1, la metodología que tenía la lonja de la unidad funcional 1 era darle un valor a la servidumbre diferente al valor que le daba al terreno como tal. Entonces, no sé, si la finca, la hectárea estaba a 10 millones, la servidumbre no la pagaban a 10, sino la pagaban a X pesos, normalmente debe ser menor, y lo que hacían era establecer cuánto era el valor de la servidumbre. Entonces, como todos esos factores vienen dados al avalúo o vienen o aportan al avalúo o al monto que se le va a pagar por parte del Estado al propietario, pues era necesario tenerlos dentro de la base y no se tenían. Y ampliar el diligenciamiento de los oficios que se estaban generando, porque habían salvedades que no se estaban haciendo y que gracias a lo que se hizo, tanto del formato como de la revisión de los avalúos, nos dimos cuenta que habían situaciones que era necesario reportarlas para salvaguardar a la interventoría. Eso pues más o menos fue en general lo que se hizo en el proyecto. Ahora bien, digamos que, pues no sé si el ingeniero Osvaldo me permite como comunicar un poco el tema para que ellos tengan claro qué es enajenación voluntaria y eso, porque de pronto pues como esto ya enfocado al avalúo y pues eso conlleva otras situaciones, pues de pronto no, es difícil entender ese tema, no sé. Ingeniero, entonces, Jetsi, que es una estudiante, tenía la mano levantada, entonces no sé si quieras preguntar algo, Jetsi. Buenas tardes para todos, ingeniero, qué placer poder escucharlo. Para preguntarle 2 cositas. Si en esa intervención de avalúos catastrales, ¿cómo liquidaron los predios donde se encontraba el tubo de ODC y de Ocensa? Bueno, digamos que, a ver, esa parte, pues digamos que la genera directamente la lonja y pues la interventoría lo que hace es revisar lo que ellos generan, ¿verdad? Pero pues digamos que dentro del proceso que ejecutó la lonja o bueno, el concesionario, esa franja que coincidía con la servidumbre, en el caso de la unidad funcional 2, la lonja lo que hacía era, digamos, bueno, para poder validar que es una servidumbre, tiene que estar registrada en el folio de matrícula inmobiliaria, ¿verdad? Si no, no se cataloga, no se considera una servidumbre. Entonces, ¿qué hacía la lonja? Cogía, verificaba el folio, extraía la escritura por la cual se constituyó la servidumbre y miraban el monto que ODC le pagó al propietario de la servidumbre. ¿Listo? Ese monto lo traerían a valor presente, porque pues normalmente esas servidumbres son de 1980, ¿sí? Son de temporalidades bien antiguas. Entonces lo trasladaban a valor presente, lo indexaban a valor presente, ¿sí? Y ese valor
lo dividían, digamos, por el área de toda la servidumbre y ahí encontrábamos como el valor que le tenían que descontar por metro cuadrado a la servidumbre. Y eso lo multiplicaban por el área que se afectaba de la servidumbre. Solo esa franja. Cuando ellos encontraban ese valor, entonces cogían el valor del avalúo de toda la franja y ese valor se lo descontaban a ese valor. Esa era una de las metodologías que planteaba la lonja de la unidad funcional 2. En el caso de la unidad funcional 1, lo que hacían era darle, digamos, como variables de ponderación o de pesos, más bien, le daban peso a ciertas variables que encontraban en las servidumbres. Por ejemplo, entonces ellos decían si está a borde de cerca o si está a borde de vía, si se genera afectación, pues hablando de servidumbres, ¿no? Si sobre la zona afectada de la servidumbre se puede continuar con cultivos, por ejemplo, o si es restrictivo de manera que no se puede generar ninguna construcción sobre eso. Entonces comenzaba a identificar variables que realmente era criterio de la lonja y comenzaba a darle unos pesos, ¿sí? Entonces, al finalizar, el peso, digamos, le daban el peso, digamos, por ejemplo, ubicación de la servidumbre a borde del predio, central al predio. Entonces, como tenían, digamos, 3 criterios para analizar en cuanto a ubicación de servidumbre, entonces le daban unos porcentajes, ¿sí? Entonces, si la servidumbre estaba por la mitad, le daban un porcentaje. Ahora bien, ahora miraban otras variables con respecto no sé, a si se puede desarrollar o no el predio donde está la servidumbre. Entonces, no sé, para ese análisis se encontraron otras 4 variables, entonces le daba unos porcentajes. Y entonces, no sé, no se podía cultivar nada, entonces el porcentaje era 2%, entonces, y en el anterior era 10%, entonces había un 12%. Al finalizar todo tenía que dar el 100%. Y dependiendo del porcentaje de esos pesos que le dieron a esas variables, se lo asignaban al valor que calculaban por metro cuadrado para todo el predio, lo que daba el mercado inmobiliario, ¿sí? Y entonces, si era el 10% del valor completo, entonces digamos, la hectárea valía 10 millones y la ponderación de todas las variables que ellos calcularon y que aplicaban a ese predio daban el 50%, pues esa servidumbre valía el 5 millones. Eso era así era como ellos lo valoraban. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, otra preguntita. Los puntos, específico, los puntos que más débil fuera, o sea, que quedaran como muy expuesto el tubo. Mi pregunta es, ¿cómo valoraron o qué referencia dejaron que cierto punto, por ejemplo, digamos el punto 2 que se encuentra en el chispero, que es un punto que está muy dado a que la vía pase por encima, dejaron alguna especificación de que son puntos en alto riesgo? Bueno, lo que pasa es que una cosa es la afectación de la servidumbre en el predio y otra cosa es la de la obra sobre la servidumbre. Ahí, ¿qué hacen cuando la obra pasa por encima de la servidumbre, en este caso del oleoducto? Tienen que entrar las 2 empresas a analizar cómo van a hacer el traslado, cómo van a adecuar la obra, ¿sí? Pero entonces ahí entraron las 2 empresas a analizarlo. Realmente eso es más un tema de ejecución de obra que de adquisición predial, ¿sí? Pero ustedes cuando hicieron la interventoría no dejaron énfasis en el tema de que ese predio iba a ser una parte fundamental o iba a cruzar algo fundamental ahí que podría generar más adelante inconvenientes. Esa parte no se tuvo en cuenta o no era de la competencia de ustedes. Sí, digamos que no era la competencia de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros solo nos basábamos en la adquisición, ¿sí? Y entonces, digamos que se le paga a la persona lo que le corresponde por la servidumbre, por el predio, ¿sí? Pero ya en cuanto a afectación de la obra al predio, eso ya es de obra. Ellos tienen que mitigar, ellos tienen que analizar obras que minimicen los impactos que se generen. Y pues en el caso de los oleoductos, lo que te digo, entraban las 2 empresas a analizar, tanto Oleoductos de Colombia como el concesionario. Entonces, entendería yo, porque digamos que eso sí no lo conozco a fondo, pero yo entendería
que si Oleoductos de Colombia dijo que se podía dejar la obra como el concesionario la propuso, pues creería yo que, me imagino yo, que pues es viable, ¿sí me entiendes? Pensaría yo, no sé, porque de todas maneras, al estar el Oleoductos de Colombia ahí, ¿sí? Créeme que eso sí lo tengo claro porque tengo personas que trabajan en ese gremio. Oleoductos de Colombia no va a permitir que se le pierda nada de crudo en su transporte, porque lo que pierden es una cantidad de plata. Entonces, me imagino yo que ellos habrán validado ese tipo de situaciones. Pero digamos que sea competencia tal de la adquisición predial o de la gestión predial como tal, no. Muchas gracias, ingeniero. Quedó clara la respuesta. Tranquila, Listo, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Iván Darío Mosquera Aguirre. Dice, en este caso, si el valor del suelo en servidumbres es menor al valor del terreno, las zonas de rondas hídricas también, su valor es menor. Bueno, lo que pasa, aquí, a ver, como yo les decía, la resolución 620... Acá es académico, entonces puede decir lo que piense, ingeniero. No, por eso no, o sea, no, bueno, yo digo lo que pienso, no se preocupe, ingeniero Osvaldo. No, la resolución 620 nos establece unas metodologías. Realmente, ¿dónde veo yo el problema? Poderle yo definir si vale más o vale menos, digamos que eso es una discusión amplia, grande, y que yo creo que se ha llevado mucho tiempo y, digamos, no se ha llegado a una conclusión, ¿sí? ¿Por qué se lo digo? Porque también depende el caso en particular. Básicamente, en este caso, sí se presentaba ese caso, que el valor de ronda fuera inferior al del resto del predio, ¿sí? Pero pues el problema, como les decía, es que no hay una metodología reglamentada que nos permita establecer ni el valor de rondas ni el valor de servidumbres. Por eso es que cada lonja manejó la valoración de la servidumbre conforme a lo que ellos lo analizaban, ¿sí? Hay estudios de personas, sí, hay estudios que se han elaborado referente a esos temas, pero no hay nada en concreto que reglamente esa valoración, ¿sí? Porque está fuera de la resolución 620. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Tratar de argumentar la valoración con las metodologías de las 620 que puedan ser aplicables a las zonas de ronda. En el caso de este proyecto se manejó de una manera. Lo que se hizo fue buscar predios que estuvieran en venta, pero que todo el predio estuviera sobre ronda, ¿sí? Entenderíamos que la lógica del mercado es que si vale más, digamos en el ejercicio que valga más, no sé, la ronda que los predios que no están en ronda, pues eso se va a ver reflejado en el valor que el propietario va a vender su predio que está todo en ronda, o si es inferior, un tanto igual. Entonces, eso fue lo que manejaron las lonjas en este proyecto. ¿Por qué le digo que es difícil establecerlo? Porque pues hay personas, si lo vemos desde una perspectiva constructiva, ¿sí? Hay una limitante, ¿verdad? Se supone que no se debe construir sobre esas zonas por los riesgos que se generan. Muchas personas lo hacen, ¿verdad? Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues, si yo me voy al tema, digamos, teórico, de que no debo construir sobre esa zona por los riesgos que se generan, pues debería valer menos, ¿cierto? Porque no puedo desarrollar mi predio como en el resto que yo tengo. Pero como eso no pasa en la realidad y normalmente las entidades de control como las oficinas de planeación muchas veces bueno, en la mayoría de casos no se supervisa eso, y también porque se vuelve complejo estar analizando día a día esa situación. Entonces, pues puede que ni siquiera sucede, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí ya hay un problema. ¿Será que sí vale menos o será que sí vale más? ¿O vale lo mismo? Porque igual estoy ejecutando una construcción como si fuera en una zona que no es de ronda. Entonces, pero digamos que en este caso de que es una construcción, puede que valga menos, porque no puedo desarrollar una construcción sobre esa zona, ¿verdad? Pero si me voy a la agricultura, donde esas zonas pueden tener unos pastos, unos mejores pastos porque se inundan, y al momento que se inundan, pues, digamos,
O bueno, también eso depende, porque cuando se inunda, pues ese pasto no me sirve para nada. Entonces, pues en teoría no daría un mayor valor o, no, o valdrían menos porque no lo puedo utilizar. Pero cuando se secan también estoy tomando mayor participación de esa zona, ¿sí? Entonces, poder definir vale más o vale menos, digamos que, insisto, desde mi punto de vista es un tema que hay que analizarlo muy bien. No hay una manera que yo sepa, ¿no? No hay una manera de valorarlo puntualmente que sea como válida y que digan, así es. Hay varias maneras de calcularlo y es por eso, porque no hay metodología establecida para eso. No sé si respondí la pregunta o me extendí mucho. Perdón. Iván Darío, yo no estoy de acuerdo con la valoración de no se puede poner propietario y ante qué entidad. Bueno, acá pregunta Iván Darío Mosquera. Según su explicación, yo no estoy de acuerdo con la valoración de la lonja. ¿Se puede oponer el propietario y ante qué entidad? No, bueno, de poderse oponer, sí. Normalmente en los procesos de adquisición predial, lo que le digo, viene un tema que se llama enajenación voluntaria, que es en que entran las dos partes a negociar si está de acuerdo con lo que se les va a pagar o no. Si usted no está de acuerdo como propietario, usted está en su derecho de no aceptar la oferta que le ofrece el concesionario como representante de la ANI, y pues ya entraría un proceso de expropiación que ya será el juez quien defina si realmente es el valor que le están pagando es acorde o no a su predio, si me hago entender. O sea, ya es el juez el que define si lo que le ofertó el concesionario es lo justo o es más o es menos, ¿sí? Digamos que ese es como el proceso. Se puede oponer en el sentido de que pues, puede no aceptar la oferta. Si usted ve que de pronto la zona de ronda se la valoraron más, digamos, menor a lo que se le valoró el uso agropecuario, pues usted no aceptará la oferta y pues ya entrará a definir un juez. Normalmente el juez, ¿qué hace en los procesos? O analiza el avalúo que le entregó el concesionario, o el propietario puede aportar un avalúo de él mismo dentro del proceso y el juez definir cuál de los dos es el que a él le parece que es el justo, o ellos tienen sus propios peritos auxiliares de la justicia. Normalmente es uno definido dentro del proceso, dentro de la jurisprudencia, dentro de la legislación, y otro que normalmente son personas que hacen las valoraciones por parte del Instituto Geográfico. Normalmente los avalúos de los juzgados, cuando el juez lo solicita, lo hacen en conjunto, el perito auxiliar de la justicia y el del IGAC. Que el del IGAC, por ser empleado del IGAC, por resolución, siempre será auxiliar de la justicia. Entonces, el juez tiene o el del concesionario o el del propietario, o si ninguno de los dos le parece, puede hacer su propia valoración con los peritos que asigna y ya tomar una decisión, pero finalmente él es el que tomaría la decisión en el caso de la expropiación. Pero sí el propietario puede objetar o no aceptar su oferta. Listo, Iván Darío. Por ahí alguien tenía la mano levantada, pero la bajó. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, tranquilo, pues en lo que yo sepa y medio, porque pues hay cosas que también se me pueden escapar. Como dice el ingeniero Osvaldo, uno a veces no se las sabe todas. Listo. Yo pues, lo único pues que quería como puntualizar este tema, Iván Darío, pues como hablaba el ingeniero Michael, cuando se está haciendo un tema de enajenación voluntaria enmarcado en la ley 388 para proyectos de infraestructura o de utilidad pública, recuerden que con la Constitución del 91 la tierra o la propiedad cumple una función social y ecológica. Y cuando hablamos de función social es que el interés de todos prima sobre el bien particular. Entonces, digamos que enmarcados en eso, pues yo puedo hacer compras de predios como Estado. ¿Qué pasa cuando se hace un proceso de enajenación voluntaria? Lo que dice el ingeniero Michael, pues se presenta una oferta formal de compra y el propietario tiene 30 días para aceptar o rechazar la oferta. En ese momento, cuando la rechaza, pues no, pues digámoslo así, se recomienda que la rechace con fundamentos técnicos.
¿sí? ¿Por qué? Decir, por ejemplo, en el caso que usted pone de las ondas hídricas, oye, es que miren, no me parece porque yo revisé, mire este estudio de mercado, o yo contraté un evaluador y mire el resultado, y en este caso la entidad que funge las actividades sería el concesionario, pues él tomará una decisión, analizará y pues confirmará o cambiará la oferta. Si digamos el propietario no está de acuerdo, obviamente por temas de tiempos de obra y lo permite la ley, se pasa a un proceso de expropiación ya sea administrativa o jurídica. La diferencia entre la administrativa es que toma la decisión la entidad, ¿sí? Y pues si la expropiación y ya después pasa a otros términos legales, pero ya tendríamos el suelo o la tierra para poder desarrollar el proyecto. Y el otro, que es la que normalmente se usa en todos los proyectos, que es la enajenación por temas jurídicos o Expropiación judicial. judicial, pues obviamente ya es un juez y lo que explicó el ingeniero Mike. Pero ahí tiene que, si de pronto usted en algún momento está asesorando a algún propietario, si se va a un proceso de expropiación, tiene que estar muy seguro de que efectivamente el avalúo que está presentando o la oferta formal que está presentando la entidad tiene vacíos técnicos, jurídicos y económicos. Porque, ¿qué pasa? Si el propietario se va a un proceso de expropiación, uno tiene que poner un abogado que obviamente la va a cobrar, esos procesos pueden cobrar hasta el 20%. Dos, el dinero que ingrese le va a ingresar como ganancia ocasional, eso le genera unos temas de declaración de renta y pues obviamente impositiva. Y tres, pierde las compensaciones sociales. Entonces, ustedes que se van a dedicar a este tema predial en algún futuro, recuerden que ustedes son asesores, entonces tienen que siempre tratar de mostrarle los caminos al propietario y que él pueda tomar la decisión, pero pues obviamente desde un fundamento totalmente técnico, ¿sí? Porque conocemos muchos casos en este medio que hay muchas personas que dicen, sí, yo le puedo sacar el proceso y al final termina el propietario perdiendo plata, tiempo y pues finalmente la idea es que estos proyectos, pues como es del interés de todos, pues que fluyan en los términos normales. No sé si alguno tiene otra pregunta, si no yo ya aprovecho 2 minuticos para hacer una pregunta al ingeniero Michael, y es pues, la pregunta que siempre hago, y pues digamos que como el objetivo es que los estudiantes, digámoslo así, empiecen a tener como ideas de investigación para sus proyectos de grado o pues para lo que de pronto quieran investigar, si quieren proseguir en este tema de la academia, bueno, un artículo, un paper, lo que sea. ¿Usted qué podría, de lo que ha realizado en estos años desde su trabajo de grado, qué ideas podría recomendarles a ellos o qué temáticas podrían ellos como empezar a investigar pues para generar un proyecto como tal, pues sustentado en el tema del área de gestión predial, ingeniero? Bueno, a ver, pues digamos que, o sea, si nos damos cuenta, ejercicios se pueden hacer varios, porque, por ejemplo, este ejercicio que se hizo, digamos, no fue, digamos, desgastante, no fue mayor cosa, básicamente fue un análisis sencillo de un formato sustentado bajo unas revisiones. Pero no es que, pues, digamos, estudios hay muchos, por ejemplo, sería bonito hacer el trabajo que el compañero plantea, bueno, que viene con una matemática fuerte, pero sí como analizar de pronto cuál es el criterio o el mejor criterio para poder definir las valoraciones en rondas hídricas, ¿sí? Eso es una vaina que no, un tema que no se ha abordado desde la parte académica, muy poco. Valdría la pena hacer ese análisis. Otro que se podría analizar es, ¿como cuál? No se me ocurre. Es que normalmente yo me baso en gestión predial, sí, en valoración también. Uy, uno que también me parece importante es, o a mí me parece que no es viable el tema de que la ley 1682 habla de que la indemnización, sí creo que la 1682 habla que la indemnización que se le debe reconocer a las mejoras por pérdida de una actividad son 6 meses.
y creo que hay actividades que se demoran más 6 veces en llegar al punto de equilibrio en el que yo lo tenía, ¿sí? Entonces eso también me parece pues una manera de, bueno, me parece necesario abordar ese tema para poder analizar cómo se debería tasar el tiempo del pago de una indemnización, ¿sí? Porque no sé, si yo me gano 10 millones en mi tienda, entonces me pagan 60 millones, pero de pronto en 6 meses yo no puedo llegar a tener la misma utilidad de 10 millones que tenía en mi tienda anterior. Y de pronto a los 6 meses solo estoy ganando 3 millones. Entonces, ¿quién me reconoce los otros 7 que dejé de percibir? ¿Sí? Algo como más equitativo y va más orientado como como al tipo de actividad que se genere. ¿Qué más así? Pues digamos que hay un tema que a mí también me parece difícil de manejar, pero no sé si se puede analizar, tocaría pues analizarlo bien, es el tema de la implementación de los permisos de intervención voluntaria, cómo poder ejecutar que eso se cumpla, pero que también no se perjudique a los propietarios. ¿Por qué lo digo? Pues para contextualizar a las personas, los estudiantes. El permiso de intervención voluntaria es un documento que faculta la ley 1682 en que si el propietario le da permiso, o bueno, si el propietario le da permiso al concesionario para que ejecute obra sin que le reconozcan todavía su afectación. Entonces, el concesionario puede efectuar la obra, terminar la obra y no haber hecho o no haberle emitido la oferta de cuánto le va a pagar. Normalmente, pues en este caso, en este proyecto se ha presentado que se han generado demoras amplias y creo yo que esos son dineros, tiempos, recursos que el propietario pues ha dejado de percibir en un periodo de tiempo. Entonces, pero también entiendo la lógica del permiso y es que hay una necesidad de construir. Entonces, si yo me demoro adquiriéndole el predio a la persona 5 años, ¿sí? Y no alcanzo a hacer la obra y la tengo que entregar en 4, pues se me generan problemas y yo tengo que entregar la obra en un tiempo determinado y entre pues más rápido pues es mejor, entonces también entiendo. Entonces buscar como esa manera de articular la necesidad de obra sin perjudicar al propietario, porque yo considero que eso sí perjudica al propietario. No sé qué más, ingeniero Osvaldo, ahí sí se me escapa. Sí, sí, No, voy a pues, pensar más y de pronto le comento después porque no sé, no lo analicé así a fondo. listo, no, pues hay varios temas en gestión predial, es un tema muy amplio de la línea catastral. Hay un tema que, pues digámoslo así, yo siempre me fui, aló, ¿me escuchan? Ahora sí, ingeniero, qué pena yo le interrumpo. ¿Puedo presentar al final un visor que se hizo Sí, sí, del sí, proyecto? Bueno, listo. Entonces, para cortar, para que el ingeniero pueda ir mostrando, hay un tema que es bastante importante y es, por ejemplo, analizar cómo ha sido esa valorización de la tierra en esos proyectos donde se están ejecutando las vías 4G. ¿Esto qué quiere decir? La tierra antes tenía un precio, no sé, antes del proyecto tenía, no sé, la hectárea en Caucasia valía 100 pesos, por poner un ejemplo. Pero con este tema de la vía, obviamente la vía empieza a generar unas presiones, unas dinámicas inmobiliarias que hacen que ese precio crezca. Es decir, el propietario de la tierra tenía un precio que valía 100 pesos, pero llegó la vía, ¿cierto? Aparte le compraron un pedazo de tierra, ¿sí? Y le pagaron porque no es regalado, pero ese predio, porque ya es una vía, por ejemplo, en este caso la mayoría de 4 son doble calzadas, ya el predio no vale 100 sino 200, que es una construcción social de todos, ¿cierto? Ese proyecto es de todos, pero el que termina enriqueciéndose es el propietario, ¿sí? Entonces es chévere de pronto mirar ese tema y eso es lo que trató de hacer el tema de plusvalía, la participación en plusvalía y la valorización. Lo que busca es captar ese dinero que es de todos, porque es que la tierra, pues como les digo, desde la Constitución del 91 es una función social. Y lo que se quiere de pronto evitar o analizar es qué puede pasar. O sea, podemos trabajar, digámoslo así, yo construyo la vía y usted me cede ese pedazo y usted se va a beneficiar, o usted se beneficia y tras derecho me toca pagarle la tierra que voy a utilizar. Entonces un tema de análisis bastante interesante que a mí me gusta mucho. Entonces, al que quiera, pues, invitado, pues, con mucho gusto lo puedo orientar porque es un tema bastante chévere, bastante complicado de que la gente lo pueda asimilar, pero es muy chévere. Entonces,
A todos vamos a presentarles un visor que creo que se hizo, para que entiendan de pronto ustedes que no solo la parte predial, sino hoy en día todas las temáticas catastrales están amarradas con el tema SIC. El tema SIC se vuelve algo primordial en estos procesos. Entonces le doy la Sí, palabra. eso sí ingeniero. es cierto. Digamos que nosotros, o sea, yo pienso que todo proceso que nosotros hagamos tiene que, o sea, puede ir orientado a un sistema de información. Pues porque es mejor tener la información organizada, que sea visual también es importante y que nos podamos ubicar en un espacio, ¿no? Más importante todavía. Entonces, y en el caso del SIC, pues es chévere o es muy bueno porque permite, digamos, organizar y manejar la información. Y nos damos cuenta, acá tenemos toda la información organizada de diferentes maneras, por previo adquirido, con escritura, con, o sea, de hecho todo esto tiene que ver con el proceso en el que esté el predio, ¿sí? Entonces podemos tener un mejor control en el sentido de, bueno, qué predios faltan por ofertar, qué predios faltan por escritura, qué predios faltan por promesa, ¿sí? Y no tenerlo sencillamente en un Excel donde se ve plano, donde, por ejemplo, yo le paso el plano, perdón, yo le paso el Excel al ingeniero Osvaldo, de pronto el ingeniero Osvaldo no conoce el proyecto y me va a decir, sí, el predio 3, ok, falta por escritura, pero ese predio, ¿cuál es? O sea, él no sabe dónde es, cómo es. En cambio, con el plano ya, es este predio. Entonces, si él quiere ir a mirar qué es lo que está pasando, bueno, puede ir y verificar, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros optamos también por hacer este geovisor, pues para tenerlo ahí de consulta para todas las personas que estábamos trabajando en el proyecto. ¿Listo? Y sí, Listo. todo se puede encaminar al SIG. Yo pienso que desde que uno pueda optimizar el tiempo y las funciones, pues mucho mejor. Y considero que el SIG eso nos permite optimizar los procesos. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguno tiene otra pregunta, si no, pues daríamos por cerrada la sesión. Y pues ante todo, pues ingeniero Michael, pues muchas gracias por este tiempo que nos brindó. Yo creo que a los estudiantes espero que se les quede algo y como lo que les he dicho, que vean que esta carrera tiene una temática muy amplia, que no solo catastro, insisto, me fascina el catastro, amo el catastro, pero nuestras tareas como en los territorios van más allá de un tema de trabajar con una alcaldía para un tema catastral, es muy amplio, desde la parte de ordenamiento territorial, la gestión predial, y ustedes que están en el territorio pues son los llamados a asesorar a los propietarios, ¿sí? Pues porque a veces para que tampoco se cometan injusticias, pero también están para apoyar a las empresas privadas que desarrollan estos proyectos. Es muy difícil a veces conseguir personal en estas áreas, digámoslo así, en territorios alejados de las grandes metrópolis. Entonces, es importante que los que quieran, pues obviamente profundizar, pues obviamente pueden meterse por esta línea que se llama gestión predial, que es un poco diferente a la gestión inmobiliaria de la mano, pero está enfocado a adquirir predios para proyectos de infraestructura de gran envergadura. Acá nos preguntan Javier Andrés Julio Mendoza, ¿cuándo hay un nuevo encuentro? Todos los miércoles de 5 a 6 tenemos encuentro de semillero y la idea es que este año, por lo menos, este año los encuentros sean de traer siempre un experto temático para que ustedes conozcan, uno, que se enteren que hay más otras cosas diferentes, dos, que de pronto tengan incentivo para tener proyectos de investigación en su cabeza, y tres, pues para que todos conozcamos esto, evangelicemos al territorio sobre el manejo catastral y de agrimensura que se puede hacer. Entonces, ingeniero, nuevamente mil gracias. Jetsi, Javier, bueno, Andrea, la profe Andrea, Carlos Alberto, Rafael, Iván Darío, Nayeli, William, muchas gracias por estar acá en este encuentro y pues nada, espero que les sirva pues para un futuro. Entonces nos vemos el otro Ingeniero, miércoles. una cosita, qué Señor. pena. Lo que usted decía sí me pareció importante. En este proyecto tuvimos problemas de lo que usted dice, personal que tenga conocimientos en el área. En nuestra zona fue difícil conseguirlos. Y el otro tema que usted decía es verdad. Yo pienso que desde que exista la propiedad privada, yo creo que estos análisis siempre van a existir. O sea, somos los llamados a
a manejar esos temas desde que exista la propiedad privada. O sea, eso sí. Entonces yo creo que vale la pena que pues le sigan estudiando eso. Me parece chévere que hayan escogido esta área. Me parece muy interesante y llamativa. Y pues no, espero que les vaya bien y que se enamoren de este tema que es bastante interesante. No solo este, sino todo lo que tiene que ver con el estudio, con lo que tiene que ver con catastro y tierras. ¿Listo? Una vez más, ingeniero, muchas gracias a todos. Listo, ingeniero Michael, muchas gracias. Hasta luego. La grabación, yo les comparto, les voy a compartir nuevamente el correo del repositorio donde tenemos todas las charlas que hemos hecho. Hace un tiempo, digamos, para terminar ya, hicimos una, creo que hace 2 sesiones, hicimos una de servidumbres con un ingeniero Jorge Forero, y esa la pueden ver pues para los que de pronto quieran como investigar ese tema, que también es un tema muy interesante que se tocó acá un poco tangencial. Entonces yo les envío el repositorio con los videos y pues para que ustedes puedan verlo el que quieran. Entonces a todos, muchas gracias. Acá Jetsi está repartiendo teléfonos, entonces ella es nuestra relacionista pública, entonces no sé para quién es el teléfono, Jetsi, pero bueno, ahí está. Entonces a todos muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.